Hebreos capítulo 2. Desde que iniciamos este estudio de la epístola a los Hebreos, habíamos dicho que el tema más importante de todo el libro, de todo este ensayo o tratado, es la supremacía de nuestro Señor Jesucristo con respecto a todo y con respecto a todos. Es en el sentido más amplio, ¿no?, del concepto. Y es en ese sentido que a quienes va dirigida la carta, los receptores de la carta, que eran creyentes cristianos con un trasfondo judío, y a ellos es que el autor hace énfasis en demostrar sus puntos, los puntos que sustenta, por medio de las escrituras hebreas, es decir, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ya en el capítulo 1, el autor de esta carta a los Hebreos había introducido una disertación diciendo primeramente que la máxima revelación de Dios para hablar a la humanidad es su Hijo Jesucristo. Antiguamente los profetas, con quien Dios habló a los padres, pero ahora el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la causa, el motivo y el objetivo supremo de toda la creación, y por supuesto de todas las escrituras, y por supuesto de esta carta también. Entonces, los lectores o los receptores de esta epístola, que debían estar familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento, también debían estar familiarizados con la existencia de ángeles para el servicio de Dios y para el servicio de los creyentes. Y sabiendo lo poderosas que son estas criaturas celestiales, estas santas criaturas de Dios, los ángeles, el autor de la carta a los Hebreos demuestra con las escrituras que el Hijo de Dios es infinitamente superior a los ángeles también, infinitamente superior a todos. Entonces, para que los lectores de esta carta, incluyéndonos a nosotros, y vayamos tomando conciencia de quién es aquel Hijo de Dios, de cuál es la magnitud de la grandeza y de la gloria del Hijo de Dios, para que sepamos quién es aquel que vino a dar su vida por nosotros, y no rebajemos a Jesucristo a la condición de un simple ser humano común y corriente, como un maestro iluminado más, semejante a Buda, o semejante a Mahoma, o semejante a Abraham, o a tantos hombres reconocidos en la historia de la humanidad como santurrones, como santos. Y también para que tampoco cometamos el error de rebajar la magnitud de la gloria de nuestro Señor Jesucristo a la condición de un ángel creado por Dios, como lo hacen en algunas sectas religiosas, como contamos la semana pasada, en el caso de los testigos de Jehová, pero también incluso los adventistas, que dicen que Jesús antes de encarnarse era el arcángel Miguel, y los testigos de Jehová también. Entonces ahora, en el capítulo 2 de esta carta a los Hebreos, vamos a recibir una exhortación a considerar cuán grande es el privilegio y la responsabilidad que hemos recibido al haber sido llamados a ser seguidores de Jesucristo, y que por medio de Él, de nuestro Señor Jesús, tengamos la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Ahora sí, vamos de lleno, sin más preámbulo, a leer el texto de Hebreos capítulo 2 desde el versículo 1, y vamos leyéndolo y vamos comentándolo conforme vayamos avanzando. Hebreos capítulo 2, desde el versículo 1. Vayamos leyendo. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Así empieza el capítulo 2. Pero vemos que hay un empalme, obviamente, entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Cuando las cartas y los libros de la Biblia fueron escritos originalmente, no tenían división de capítulos y de versículos. Era todo un texto completo, lleno de principio a fin. Después ha sido que se le han introducido los capítulos y los versículos como una ayuda para encontrar determinados textos de una manera más didáctica, más fácil de ubicarla. Los eruditos que ya han realizado tantos estudios expositivos y comentarios acerca de esta epístola han coincidido en ubicar varias advertencias a lo largo de esta carta. Algunos dicen que son 6 advertencias, otros quizás vean más,
Pero en todo caso, aquí se inicia una de estas advertencias en los versículos iniciales de este capítulo. Y empieza así diciendo, por tanto. Esta partícula, por tanto, nos muestra la unión entre el capítulo anterior y lo que hemos leído anteriormente y el engranaje con lo que sigue ahora. Todo lo que hemos leído con respecto a la superioridad de nuestro Señor Jesucristo con respecto a los ángeles, y teniendo tal conocimiento y tal apercibimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo, dice, por tanto, y ahora continuamos en el capítulo 2, ahora podemos tomar conciencia y considerar la amorosa pero firme advertencia que viene a continuación. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mucho ojo con esta afirmación, la cual amerita que la desmenucemos detalladamente. Dice, primeramente, por tanto, es necesario. ¿Qué cosa es que algo sea necesario? Es decir, que esto es vital, es imprescindible, es algo con lo que no debemos ser ligeros, no lo debemos tomar a la ligera, debemos considerarlo. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Y nos habla aquí de diligencia, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Y vamos a hablar un poco acerca de esta diligencia desde el punto de vista espiritual. La palabra griega traducida como diligencia es la palabra perisotos, que literalmente significa hacer algo más superabundantemente, con la mayor seriedad, con más frecuencia, mucho más de lo normal, hacer las cosas con diligencia. Ahora, obviamente, nosotros entendemos la diferencia entre hacer algo con diligencia o no hacerlo con diligencia. Hacer algo con diligencia significa hacerlo pues de manera expeditiva, esforzada, dedicada, cuidadosa. Pero, ¿qué es lo contrario a ser diligente o a hacer las cosas con diligencia? Obviamente ustedes mismos lo saben, lo sabemos, lo entendemos. Cuando se hacen las cosas con descuido, la palabra contraria podría ser negligente. Diligente, negligente, ¿no? Cuando se hace una cosa con negligencia, sin el debido análisis, sin el debido cuidado. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque hay decisiones que son muy delicadas. Por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, con respecto a las decisiones que se toman y a las cosas que se hacen. ¿Recuerdan? El año 2012 hubo una noticia que conmocionó al Perú, al mundo médico, cuando en un hospital de salud operaron a un señor al que por razones de salud, de urgencia de su vida, tenían que operarle y amputarle una pierna. Pero por error, en lugar de amputarle la pierna que estaba comprometida, la pierna que era necesario amputar, por error le cortaron la otra pierna. Es decir, hubo un descuido en la información previa, en la información que ellos ya tenían, pero la cuestión es que toman a la persona, la llevan a la sala de operaciones. Yo no digo que los médicos en general sean descuidados, pero hay casos de negligencia como este que estoy hablando en este momento. Y a la hora ya de amputar, tomaron la pierna equivocada y la cortaron. Y después de que cometieron ese error, y cuando la familia se dio cuenta, y cuando el señor operado se dio cuenta, y toda la depresión y todo el problema que esto conllevó, fue una decisión que no tenía marcha atrás, que no tenía solución, porque después le tuvieron que cortar también la otra pierna, que obviamente era la que estaba mal. Entonces, sobre los temas de medicina, por ejemplo, los que estudian medicina comprometen muchos años de su vida en el estudio, después la especialización, el doctorado, el internado y todo eso, y por eso que la carrera completa es de tantos años, hasta 8 años de estudios, porque es un tema muy delicado, porque las decisiones que se tomen tienen que ser muy cuidadosas, sobre todo las acciones que se tomen tienen que ser muy cuidadosas, porque pueden comprometer la vida o la muerte. Por el descuido de muchos cirujanos plásticos, muchas personas, no digo pocas, muchas personas, tampoco estoy generalizando, ¿no? Que ahora nadie se quiere operar con un cirujano plástico, nadie se quiere operar del apéndice, tampoco es así, pero
Hay casos, tengo una amiga personal que el año pasado falleció en una operación de una liposucción, algo que se supone que es tan común. Fue una negligencia médica. Entonces, esa es la diferencia cuando no se toman todos los debidos cuidados. Este es en el caso de la medicina. En el caso de la vida en general también sucede lo mismo. ¿Qué pasa si los ingenieros que están llevando a cabo una obra o un edificio no son diligentes en supervisar que se pongan los materiales adecuados en la construcción de ese edificio y que se pongan las bases adecuadas y lo hacen a la ligera y permiten poner materiales que no son los adecuados, sin los cimientos apropiados? Y entonces, después de un tiempo, esa construcción se desploma, está en juego la vida de muchísimas personas y así en muchas cosas en la vida cotidiana. En los temas judiciales, en los temas legales, hay veces que una mala decisión de un juez que no estudió bien un caso y de repente manda a prisión a una persona inocente. Hay personas que han sido acusadas de algo que no cometieron porque no se investigó bien, fueron enviadas a la cárcel por muchos años en prisión con un daño que es irreparable, porque estar 8 o un año o 8 años o 12 años o 15 años siendo inocente para que después se den cuenta de que eras inocente y te quieran pedir disculpas. Y es por eso que muchas naciones del planeta han erradicado el tema de la pena de muerte, muchas veces no porque no se pueda legislar al respecto, sino porque una decisión tan grave como la pena de muerte es algo que no tiene marcha atrás. Y si por un error que ha sucedido en Estados Unidos y en otros lugares donde se aplica pena de muerte, donde después de años descubren que la persona acusada no era la culpable y ya no había forma de reparar el daño porque es irreversible. Entonces, la negligencia puede causar daños nefastos. Entonces, cuando se nos da la advertencia, cuando recibimos la advertencia, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, es que tenemos que ser muy cuidadosos, meticulosos, tomar muy en cuenta, apreciar que hay mucho en juego para no ser descuidados en ese sentido. Se nos dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Y que atendamos a las cosas que hemos oído es obvio y se trata del mensaje de salvación y las enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios. Lo que estamos leyendo en este momento, pero lo que leemos a través de todas las escrituras continuamente. En la palabra de Dios, en la Biblia, tenemos muchas cosas que leemos, muchas cosas históricas, profecías, alabanzas, muchas cosas preciosísimas y también muchos consejos para que el ser humano viva de una manera que agrade a Dios. Entonces, todo el consejo de Dios es de tomarse en cuenta. Por eso es la importancia de que enseñemos la palabra de Dios completa, con todo el consejo de Dios, que estudiemos las promesas, que estudiemos las cosas muy lindas acerca del amor de Dios, del carácter de Dios, de todas las cosas que la Biblia nos revela acerca de Dios, todo, pero también todo lo que Dios nos aconseja para que vivamos vidas santas, que agraden a Dios, pero además vidas santas que sean para que nosotros mismos nos sintamos contentos de nuestra existencia porque vivimos vidas para agradar a Dios. Todo eso es de tomar muy en cuenta. Pero miren cómo, así como un acto negligente puede costar un daño o una pérdida irreparable, ser negligentes con nuestra vida espiritual también nos puede costar. Y de eso se trata justamente. Dice que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. La palabra traducida como deslizarse es la palabra griega pararrueo. Pararrueo. Ustedes pueden buscar en internet un interlineal y ahí van a ver exactamente cómo se escribe. P-A-R-A-R-R-H-U-E-O, pero en letras griegas, ¿no? Pero más que eso, ¿de qué trata? Habla de
Deslizarse habla la palabra original griega de ir a la deriva, de pasar con descuido o deslizarse, como está traducida acá. Entonces el caminar cristiano es algo en lo cual tenemos que poner nuestra atención también. El caminar cristiano es como un continuo caminar por una pendiente hacia arriba, continuamente, continuamente. Y todo el tiempo de nuestro peregrinar, todo el tiempo de nuestra vida cristiana, nuestro Señor Jesús nos está perfeccionando por medio de su Espíritu Santo, día a día, hasta que Él venga por nosotros. Pero en nuestro caminar cristiano no nos podemos detener. Si nos distraemos y nos detenemos, nos vamos a deslizar. Y de nuevo para empezar. Pero nos descuidamos y de nuevo nos deslizamos. Entonces debemos ser diligentes para ir siempre hacia arriba, como dice la canción. Algunos creyentes, quizás algunos compartan la experiencia conmigo, quizás algunos no, hemos tenido la experiencia de haber estado un tiempo en los caminos del Señor y luego habernos apartado. El deslizamiento es algo sutil. Primero descuidas el hecho de congregarte, cada vez vas menos a la iglesia. Luego te das cuenta que estás leyendo cada vez menos la palabra de Dios. Si antes la leías diariamente, de repente ya estás intercalando una vez por semana, dos veces por semana, y luego una vez cada 15 días que tomas la Biblia, o solamente cuando vas a la iglesia llevas tu Biblia, pero el resto de la semana ya no la lees. Pero finalmente cuando uno ya está descuidando su vida espiritual y deja de congregarse, deja de leer su Biblia, y finalmente también empieza a dejar de orar. Porque hay personas que dicen, no, pero lo importante es cómo sea uno mismo, lo importante es mi cristianismo, yo no tengo que necesariamente asistir a una iglesia para ser cristiano. Pero es que todas las cosas que Dios pone en nuestro camino es para fortalecernos espiritualmente, para mantenernos fuertes espiritualmente. Y cuando descuidamos algunas cosas que sí están en las Escrituras, que es importante que practiquemos como creyentes cristianos, cómo congregarnos, cómo estar sostenidos en la palabra de Dios, cómo mantener compañerismo con los demás, como lo estamos teniendo en este momento, ahora, como lo tenemos los domingos, también en nuestras reuniones virtuales, y como muy pronto, Dios mediante, este mismo mes de agosto, reempecemos nuestras reuniones en físico, después del tema de la pandemia, descuidamos estos aspectos y después decimos, no, pero yo tengo mi vida cristiana, yo tengo mi propia vida cristiana, yo todos los días converso con Dios, yo todos los días oro. Pero cuando descuidamos nuestra vida cristiana y cuando nos deslizamos, poco a poco nos damos cuenta que estamos orando menos. De repente, un día entero te olvidaste de orar. De repente, 2, 3 días te olvidaste de orar. De repente, tienes una conciencia de Dios. Pero en ese deslizamiento es que te quedas poco a poco completamente desguardecido espiritualmente y finalmente fácil presa de las garras del enemigo. El apóstol Pablo también nos escribe acerca de esta solicitud hacia nosotros los creyentes de cuidarnos con diligencia, de no deslizarnos. El apóstol Pablo en Filipenses 2:12 nos dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y eso no significa que tú trabajes en tu salvación para hacerte salvo, porque esa es una obra de Dios, es una obra de Jesucristo, es una obra del Espíritu Santo. Es Jesús quien nos salva, nosotros no nos salvamos. Pero sí somos responsables de cuidar nuestra vida espiritual con la ayuda, por supuesto, de Dios. Continuamos. Hebreos capítulo 2, versículo 1, versículo 2, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Desde tiempos antiguos, Dios envió su palabra por medio de ángeles. Literalmente ángel significa mensajero. Ángeles humanos o ángeles celestiales, mensajeros humanos o mensajeros celestiales, mensajeros utilizados por Dios para enviar su palabra a su pueblo. Y cuando el pueblo desobedecía o pecaba, sufría como consecuencia de tal desobediencia. Pero la palabra que recibimos ahora es el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, alguien muy superior a cualquier ángel celestial o humano,
Jesucristo, nuestro Señor, es superior a cualquier mensajero, sea celestial o sea humano. Entonces la responsabilidad y el privilegio de lo que estamos recibiendo y de lo que hemos recibido es mucho mayor. Hemos recibido la posibilidad de ser perdonados, justificados, santificados y recibir vida eterna y herencia en el reino de los cielos por gracia, por puro regalo de Dios. Entonces es una salvación tan grande, es tanto lo que Dios nos da y logra esta salvación con algo tan valioso como es la vida misma del unigénito Hijo de Dios, la vida misma del autor de la vida. Es algo que no podemos descuidar ni menospreciar, por eso es que debemos aplicar diligencia en observar las cosas que nos han sido dadas. Si el pueblo de Israel, y consideremos esto, si el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de su pecado, las consecuencias de su idolatría, de su incredulidad, de su desobediencia, hasta experimentar invasiones, guerras e incluso la completa ruina, la completa destrucción de Jerusalén y del templo, y que fuera el pueblo dispersado por todas partes del mundo. Si el pueblo amado de Dios experimentó esto por causa de su pecado, si nosotros persistiéramos en pecar en nuestros tiempos, con obstinación y sin arrepentimiento, ¿nos atreveríamos a creer que no van a haber consecuencias? Todos los que hemos experimentado esta cosa horrible de habernos alejado de los caminos del Señor para ir detrás del mundo por un tiempo y que luego recibimos la gracia del Señor que nos llamó de nuevo a sus caminos, podemos dar fe. Yo no sé cuántos de ustedes, amigos, lo hayan experimentado, pero los que lo hemos experimentado podemos dar fe de cuánta desolación, cuánta destrucción y cuánto sufrimiento hay cuando se está lejos de casa, cuando se está lejos del Señor, como lo experimentó el Hijo Pródigo. Y el autor de esta carta a los Hebreos, hablando de ángeles y del Hijo de Dios, ahora cita a continuación el Salmo 8. Continuemos, Hebreos capítulo 2, versículo 5, dice: porque no sujetó Dios a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Allí el autor de la carta a los Hebreos está citando el Salmo 8, más específicamente los versículos del 4 al 6. Y continúa en el versículo 8, Hebreos 2:8, continúa al final diciendo: porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aunque el Salmo 8 habla acerca del privilegio que ha recibido el ser humano, que aunque fue creado un poco inferior a los ángeles, aún así, de hecho, el ser humano es inferior en cualidades y en capacidades a los ángeles, pero aún así recibió la potestad de sojuzgar, gobernar y administrar la creación de Dios. Todo este privilegio, las cosas fueron puestas a los pies del ser humano. Pero este salmo, el Salmo 8 citado por el autor de Hebreos, se proyecta más allá, se proyecta hacia aquel Hijo del Hombre, el Hijo de Dios que tomaría forma humana, que se hizo voluntariamente inferior a los ángeles. Porque los seres humanos somos inferiores a los ángeles en calidad y cualidad espiritual. Yo no podría trompearme con un ángel porque ya vimos, ya contamos en la sesión anterior, un solo ángel cómo destruyó a 185.000 soldados del ejército asirio. ¿Qué te haces tú peleándote con un ángel o peleándote con un demonio? Pero el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Siempre lo tenemos presente. Pero el Hijo de Dios tomó forma humana y se hizo voluntariamente inferior a los ángeles temporalmente, mientras fue un ser humano, aunque nuestro Señor Jesús nunca dejó de ser Dios, pero se humilló a sí mismo haciéndose un ser humano. Y de la verdad espiritual acerca de que todo lo que existe ha sido sometido a nuestro Señor Jesucristo,
Ahora lo sigue explicando el autor a los Hebreos en el versículo 9, dice Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Nuestro Señor Jesús, siendo Dios y habiendo tenido la gloria de Dios desde siempre, voluntariamente se despojó a sí mismo y se humilló para hacerse un ser humano. El apóstol Pablo nos lo explica muy bien, y ustedes ya bien conocen también este texto en Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 10. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Volvamos a Hebreos capítulo 2, continuamos con el versículo 10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, Dios vio por conveniente, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí nombran a Dios como el que es por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Y en el capítulo 1 y también en Colosenses leemos que por Jesús existen todas las cosas y en Jesús todas las cosas subsisten. Y nuevamente vemos que Jesús es Dios. Pero acá habla de Dios con respecto al Hijo, de Dios Padre con respecto al Hijo. Ve el Padre que era conveniente que para llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase al autor de la salvación, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, por medio de aflicciones. Ahora, aquí dice, en el versículo 10, que era conveniente que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, el autor de la salvación. Pero que Dios perfeccionase por aflicciones a Jesús. ¿Jesús necesitaba ser perfeccionado? ¿Acaso no era ya perfecto? Sí, Jesús es perfecto. A Jesús no le falta nada. Pero notemos que aquí habla Dios Padre que envió a su Hijo para que cuando tuviese forma humana, en su carne, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, fuera completada la expresión de amor de Dios, la expresión del infinito amor de Dios, que al entregarse al sacrificio y a la muerte, y de esa manera propiciar, elaborar la salvación y ejecutar la salvación de los seres humanos, ese aspecto de completar la obra de Dios, que mostrara ese infinito amor de Dios, eso es lo que se traduce acá como que por medio de este perfeccionamiento, para que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús completó la perfecta obra de Dios en su propia carne, permitiéndose experimentar todo lo que pasó Él, para que por medio de nuestro Señor Jesucristo, aquellos seres humanos que se arrepintieran y fueran perdonados de sus pecados, pudiéramos experimentar la salvación. Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 12 de Hebreos, leeremos efectivamente que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Continuamos, Hebreos 2:11, porque el que santifica a los que son santificados, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esta también es una parte del inconmensurable privilegio que nos concede Dios, de que por medio de su Hijo Jesucristo podamos llegar a ser hijos adoptivos de Dios y hermanos de nuestro Señor Jesús. Como continúa diciendo Hebreos 2:12, continuando el texto, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez,
Yo confiaré en Él y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nuestro Señor Jesús, al encarnarse, experimentó todo lo que experimenta un ser humano. Todo lo que hayamos podido sentir, Él lo ha sentido. Hambre, frío, calor, alguna dolencia, se habrá chancado un dedo con el martillo siendo carpintero, pequeños accidentes, pequeñas enfermedades, y no era que si tenía una enfermedad él decía ya me curo y me curo, pero muchas cosas él se permitió experimentar como ser humano, experimentó todo lo que nosotros hayamos experimentado. Y esto con la idea de ejecutar posteriormente en sí mismo la sentencia contra el pecado que fue dada desde el principio a la humanidad. Desde el principio, en Génesis, encontramos que el pecado tendría una consecuencia, tenía una sentencia. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman del fruto que está en medio del huerto, porque el día que coman, ciertamente morirán. La paga del pecado es muerte. Entonces las consecuencias del pecado, que se convirtieron en una victoria temporal de Satanás por la destrucción que el pecado mismo significó para la humanidad, además de el señorío sobre la creación que le fue entregado temporalmente a Satanás. Por eso es que es llamado el príncipe de este mundo, y por eso es que Satanás, cuando tienta a Jesús, le dice, ves, todos estos reinos son míos y a quien quiero se los doy. Si tú postrado me adoras, te los daré. Tuvo ese atrevimiento. Pero toda esa potestad del diablo, Jesús la destruyó con su propia muerte, con su propio cuerpo, y se hizo un ser humano con ese objetivo, pero nunca pecó. Jesús nos explica, y también Pablo nos explica en Romanos, que uno es esclavo de aquel a quien obedece. Si obedeces al pecado, eres esclavo del pecado. Si obedeces a Dios, eres siervo del Señor. Uno se vuelve siervo de aquel a quien obedece. Pero Jesús vino para darnos verdadera libertad. El pecado ocasiona muerte física y espiritual, pero además un temor o un miedo inherente a morir, porque no existe cosa más espantosa que enfrentar la muerte física estando en una condición de muerte espiritual. Y repito esto, no existe cosa más espantosa que enfrentar la muerte física estando en una condición de muerte espiritual. Es por eso que el autor de esta carta a los Hebreos nos explica que Jesús vino para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, pero ya no más. Jesús mismo lo anunció la primera vez que se mostró públicamente en una sinagoga en su tierra natal como el Mesías. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Lucas 4, versículo 16. Vino a Nazaret, nuestro Señor Jesús, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura delante de ustedes. Aquel que vino para dar libertad a los cautivos estaba delante de todos en ese momento allí. Volvemos a Hebreos capítulo 2, acercándonos hacia el final de este capítulo. Hebreos 2:16 dice: porque ciertamente
no socorrió a los ángeles, porque ciertamente Dios no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Los ángeles no necesitan salvación, y como deducimos de las Escrituras, estas criaturas santas no tienen capacidad de arrepentimiento. Los ángeles santos son santos y sirven en la presencia del Señor, pero los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron en contra de Dios, fueron expulsados y no se arrepienten ni se arrepentirán. Por lo tanto, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue para ellos. Jesús se hizo hombre para sacrificarse por nosotros y socorrió así no a los ángeles, sino, dice, a la descendencia de Abraham. Recordemos, de acuerdo a lo que se nos explica en las Escrituras, que son descendientes de Abraham aquellos que son de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús, versículo 16, Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Los sacerdotes actúan como mediadores entre Dios y los hombres, y entre los hombres y Dios. El sacerdote es como un puente, y de ahí sale la palabra pontífice, y también la palabra que se usa como sumo pontífice para el caso del Papa. Un puente entre Dios y los hombres y Dios. Cuando los hombres querían llegar a Dios, recurrían al sacerdote para comunicarse con Dios y para presentar sus ofrendas a Dios. Y cuando Dios comunicaba algo al pueblo y su palabra, a través de los sacerdotes. Entonces los sacerdotes actúan así como mediadores. Ellos instruían al pueblo con las indicaciones de Dios para el pueblo, y el sacerdote recibía del pueblo las ofrendas que serían presentadas ante Dios. Pero el Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo un ser humano para constituir un sacerdocio indestructible y perfecto, a diferencia del sacerdocio imperfecto que era llevado a cabo por seres humanos pecaminosos, los descendientes de Aarón, en el sacerdocio levítico que se encuentra en la ley de Moisés. Obviamente, nuestro Señor Jesucristo era judío, descendiente de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. Jesús no era descendiente de Leví, era descendiente de Judá. Por lo tanto, como Jesús no era descendiente de Aarón, entonces Jesús no podía ejercer el cargo de sumo sacerdote de acuerdo a la ley levítica o la ley de Moisés, o de acuerdo al sacerdocio levítico contenido en la ley de Moisés. Pero el autor de la carta a los Hebreos, ya más adelante lo vamos a ver con detenimiento, a partir del capítulo 5, nos va a explicar que Jesús ejerce un mejor sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, pero eso lo vamos a ver más adelante, no el día de hoy. Continúa, Hebreos 2:18, dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El mismo poder de nuestro Señor Jesucristo, con el cual sanó enfermos, levantó muertos, multiplicó alimentos, calmó las fuerzas de la naturaleza, dominó a los demonios, y finalmente con el poder con el que se levantó de los muertos, con el que se levantó de la muerte y resucitó, es el poder con el que nuestro Señor Jesús puede y quiere ayudarnos cuando padecemos tentaciones. Recuerden que el tema de este capítulo es que nos cuidemos, que pongamos diligencia en prestar atención para que no nos deslicemos. Y las tentaciones son situaciones que se dan, que Dios permite, pero que Dios no nos las pone, pero que Dios permite, pero las tentaciones vienen de parte del enemigo o de parte de nosotros mismos, cuando de nuestros malos pensamientos, de nuestras concupiscencias, como explica Santiago, somos tentados y seducidos. Pero el Señor es poderoso para ayudarnos, como nos dice acá Hebreos 2:18, pues por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nuestro Señor Jesucristo, y nos es explicado más adelante también acá en la carta a los Hebreos, experimentó todo lo que experimentó un ser humano y también fue tentado en todo, igual que nosotros, pero nunca cayó en pecado. Y por eso es que Él nos da el ejemplo, y por eso es que Él fue el único capaz de ir a sacrificarse en la cruz del Calvario. Sin embargo, aquellos que seguimos a Jesucristo somos proclives
a poder caer en tentación. Y nuestro Señor Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados con el poder que ya mencionamos, con ese poder que tiene nuestro Señor Jesucristo como Dios Hijo, como miembro de la deidad, de un solo Dios que existe eternamente en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El tema que se inició al principio del capítulo, considerando quién es Jesús y todo lo que Él ha hecho por nosotros y que cuidemos diligentemente nuestra vida espiritual para que no nos deslicemos. Sin embargo, sabiendo Jesús todo lo que es experimentar tentación, Él se puede compadecer de nosotros cuando somos tentados y nos puede ayudar con su poder. ¿Has sentido que has descuidado alguna vez tu vida espiritual o de repente últimamente? ¿Alguna vez has experimentado alejarte del Señor? ¿Has caído o has recaído en pecado, en debilidades o en situaciones que sabes que te alejan del Señor o que te apartan del Señor y estas circunstancias te hacen sufrir y te hacen sentir mal? Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo que amorosamente nos advierte que cuidemos de nuestra vida espiritual, también nos consuela, nos afirma y nos brinda confianza de saber que contamos con Él. No nos ha dejado solos, para que nos ayude en el día en que somos tentados. Terminando la idea, el apóstol Pablo nos dice, con respecto a la ayuda que recibimos de Dios para con nosotros cuando somos tentados, en 1 Corintios 10:13, dice, así que el que piensa estar firme, 1 Corintios 10:12 y 13 voy a leer, así que el que piensa estar firme mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedan soportar. Cuando te sientas tentado, cuando te sientas vulnerable, Dios ya tiene una salida para ti. Ora, clama a Dios por esa salida. No pises el palito. No cedas sin haber luchado, pero luchado con las fuerzas y con la ayuda del Señor. En Cristo somos más que vencedores. La palabra de Dios es fiel. Y sucede muchas veces que somos tentados, pero el Señor pone una circunstancia para ayudarnos a salir de esa posible caída en pecado. Hace algunos años tuve como pastor la oportunidad de ver a una oveja que estaba a punto de caer en una situación muy peligrosa. Una oveja que, siendo soltero, vivía solo en su departamento, y luego vi a otra hermana de la iglesia que estaba dirigiéndose hacia el departamento de este hermano. Entonces, cuando me di cuenta de que esta hermana había ido a buscar al otro hermano y que había entrado a su departamento, y no es que yo persiguiera a los hermanos de la iglesia como un chismoso, sino que Dios permitió que viera esa situación. Obviamente nosotros no somos policías del servicio secreto, pero si el Espíritu Santo permite poner algo en evidencia es porque Dios nos ama y nos ayuda. Entonces, cuando vi esa situación, fui al departamento de este hermano, le toqué el timbre, contestó y se sorprendió de que fuera yo. Me hizo pasar y efectivamente estaba él y la hermana. Sí, que ha venido a conversar un ratito, que esto, que lo otro, y me palabrearon un rato. Y me mantuve allí un buen rato dentro de lo razonable, hasta que dije, bueno, ustedes son grandes, son mayores y no deberían estar acá solas. No te preocupes, y aparte que ya se va ahorita, que esto y que el otro. Bueno, yo me tenía que retirar, tenía otras responsabilidades que cumplir. Me retiré y a los pocos días el hermano se acercó a conversar conmigo, triste y lloroso, arrepentido, porque después de que yo me fui, cayó en pecado con la hermana. Es decir, Dios le dio la salida enviándome a mí, aunque yo no soy nadie en especial. Muchas veces Dios me ha mandado a mí salidas enviando a otras personas. Pero a veces tomamos la ayuda que Dios nos da o a veces no la tomamos. Su palabra dice que el Señor siempre nos brinda ayuda, que nuestro Señor Jesucristo es poderoso para socorrer a los que son tentados. Su palabra, conforme a lo que estamos leyendo ahora, nos dice que es necesario
O sea, es necesario, es imprescindible. No lo podemos descuidar ni lo podemos tomar a la ligera. Es necesario que con diligencia atendamos a todas estas cosas que oímos para que no nos deslicemos. Recordemos que estamos en este caminar cristiano y que el Señor quiere de nosotros una vida victoriosa, que lo honre a Él y de la cual nosotros mismos nos sintamos contentos. Que no lo vamos a lograr en nuestras fuerzas. Recuerden que tenemos que andar en el Espíritu y con las fuerzas y con el poder de Dios, y que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Pero el Señor está obrando y el Señor nos ama. Ok, ahí vamos a quedar el día de hoy y ya la semana siguiente continuamos con el capítulo 3 de esta preciosísima carta a los Hebreos. Recuerden, en Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por habernos permitido leer este capítulo 2 de la carta a los Hebreos, versículo por versículo, escudriñando, tratando las cosas que tú nos has permitido aprender aquí. Señor, de ti recibimos esta amorosa advertencia de que no descuidemos nuestra vida espiritual, de que le pongamos diligencia a atenderla. Finalmente, Señor, eres tú quien nos da las fuerzas, eres tú quien nos da la posibilidad de tener estos estudios bíblicos, quien nos da la oportunidad de tener reuniones de oración, quien nos da la oportunidad de tener prédicas para escuchar, quien nos da su palabra en abundancia, porque tenemos tu palabra, Señor, en la Biblia, en nuestras Biblias, en nuestros dispositivos, en nuestros teléfonos, en las computadoras, y tenemos tantas y tantas y tantas formas en las que tú nos permites estar fuertes en ti. Ayúdanos, Señor, a siempre reafirmar lo más básico, de no descuidar de congregarnos, de no descuidar nuestro estudio de tu palabra, de no descuidar nuestro tiempo de oración y de no descuidar nuestro compañerismo cristiano, porque es importante que nos preocupemos los unos por los otros. Señor, hemos pasado tiempos difíciles también con respecto a nuestra vida espiritual, tanto tiempo con la pandemia. Algunos hermanos en algunas iglesias cristianas ya se están congregando físicamente. Tú has permitido que nosotros no lo pudiéramos hacer hasta ahora, pero nos das nuevamente la alegría de saber que pronto nos reuniremos poco a poco y con toda la responsabilidad que amerita el caso. Pero te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir peleando la buena batalla. Ayúdanos, Señor, a completar la carrera. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti hasta la muerte, para que tú nos des la corona de la vida. Te damos gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.